Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Atrevido a reconocer, Señor, yo no sé, enséñame tú. ¿Sí? ¿Cómo podemos conocer el camino? Y el Señor que le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerán también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Ahí ya tenemos más luces, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo le dice a Tomás, y ponga su nombre ahí en vez de Tomás, ponga Adrián. Adrián. ¿Me recuerda su nombre? Adrián. Su nombre, caballero. Pablo. El apóstol Pablo. ¿Sí? Es su nombre, caballero, perdónenme, disculpen. William, bienvenido, porque es la primera vez que nos acompañan aquí a ustedes con toda la confianza de su nombre, ¿cierto? Entonces tenemos a Adriana, a Pablo y William. Bueno, entonces, yo pongo mi nombre, César, ¿cierto? Yo le pregunto al Señor, ¿y a dónde voy? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Cierto? Tengo que preguntarle la ruta, ¿cierto? ¿Cuál es la ruta? ¿A dónde? El destino, ¿cierto? Y el Señor le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Él no nos abre un camino. Él es el camino. Él es el camino. Él es la verdad y es la vida, ¿cierto? Eso es lo que les contesta el Señor y eso es lo que entendemos en este texto bíblico. ¿Qué más dice Él? Básicamente que a Él es al único que tenemos que acudir, a Jesús. Porque Él dice claramente: nadie llega al Padre sino por mí. O sea, número uno, no es por mi esfuerzo. No es por mi conocimiento. Me refiero al conocimiento intelectual humano. Recuerden que la semana pasada fuimos trabajando el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces vamos a ver a través de esta palabra que hablábamos y les decíamos: nosotros no podemos estar en una posición del hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? El que no conoce nada de lo que dice la palabra de Dios, para que lo entendamos así. El que no la conoce, ¿cierto? Y como no la conoce, pues para él está bien lo que hace. Gente, yo hace 20 años estaba bien lo que yo hacía. Para mí estaba bien. Y yo les he comentado, y les decía: esa gente cristiana que tan mal ha sido en la vida, que necesitan de Dios para cambiar, y necesitan de ir a una iglesia para sentirse bien. Gente bien mala. Yo pensaba así, créanme. De hecho, yo donde tenía el taller que Dios me había dado, toda buena dádiva viene de Dios, y el sol sale para todos, aún así yo creyera en Dios en esa época, igual recibía las bendiciones de Dios. Ahí donde me arrendaron ese local era una familia adventista. Ellos nunca me compartieron a mí el evangelio. Tuve un amigo también que tampoco nunca me compartió el evangelio, que era cristiano. Pero por la gracia de Dios, Dios utilizó el testimonio de él para acercarme a mí y yo me asomé a mirar. Bueno, entonces, Él dice, el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, ¿cierto? Eso lo creemos nosotros como cristianos. Ahora, si no somos cristianos, pues vamos a entender a través del desarrollo de esta reunión, a través de la palabra de Dios, ¿qué se trata este texto cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida? Y dice el Señor Jesús, porque aquí está hablando el mismo Señor Jesús. Recuerden que Jesús, Él se quitó toda la divinidad
y vino a la tierra, o sea, es Dios, Dios mismo, en la persona de Jesús, ¿no? Entonces recordemos eso. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué más dice? Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. ¿Qué nos está diciendo? Nos está invitando a que realmente, ¿qué? Tengamos una relación personal con Él, a que lo conozcamos. Yo les hago una pregunta hasta sencilla y la respuesta ustedes la van a tener. Para usted ser médico, doctor Ángela, ¿qué tuvo que hacer? Estudiar, ir y matricularse en una universidad, en la facultad de medicina, ¿cierto? ¿Y qué más tuvo que hacer? Ir todos los días y estudiar, agarrar libros, textos que hablaban de medicina, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos conocer el camino, la verdad y la vida, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar qué? Estudiar la Biblia. A través de la Biblia vamos a conocer quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Y vamos a entender el por qué. ¿Por qué tengo que conocerlo? Una buena razón es que el Señor nos da para poderlo conocer, ¿cierto? Si ustedes, y Él nos dice que al conocerlo a Él, conocemos al Padre. Y Él nos dice que a nosotros en su palabra, no voy a adelantar táctico, Él dice en su palabra que Él no nos va a dejar solos, que a nosotros nos conviene que ¿qué? Que Él muera por nosotros, que Él se vaya, pero Él no nos va a dejar solos porque Él le va a pedir al Padre que envíe el Espíritu Santo. Entonces ahí está hablando de ¿qué? De la Santísima Trinidad, o sea, de Dios. En la palabra de Dios no vamos a encontrar esa frase o esa palabra Santísima Trinidad. Cuando yo digo Santísima es porque es así, porque Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, entonces, si ustedes me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Vamos a ver luces, ahorita voy a comentar esto. Vamos a ver luces. Usted, los que ya tienen un ratito en el Evangelio, saben quién es Jesús, ¿cierto? Amén. El Hijo de Dios. Pero Jesús vino a esta tierra por primera vez para llamarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. Y si vino a llamarnos al arrepentimiento es porque algo no estábamos haciendo bien, ¿cierto? ¿Y Él vino a juzgarnos? No. Vino a hacernos ese llamado de que nos arrepintiéramos y que recibiéramos ese regalo de parte de Él, de salvación, de vida. Entonces, ¿quién no quiere tener un amigo así? Pregunto yo. ¿Quién no quiere tener a su lado una persona que me haga el bien todos los días de mi vida? Por eso es que yo amo a mi esposa. Porque ella quiere todos los días hacerme el bien. Hay de levantarse y de prepararme un desayuno, y prepararme un almuerzo, y prepararme una cena, y de lavarme mi ropa interior, y además de eso, soportar los momentos difíciles, emocionales de mi vida, sentimentales. Yo estoy deshecho, ¿cierto? Pero ¿por qué ella hace eso? Porque ella ama a Dios. Porque ella conoce a Dios. Y ustedes podrían decir, pero yo conozco a alguien que no ama a Dios y que igual me lava mis calzoncillos, perdón por la expresión, y la muchacha del servicio, los que tienen muchacha del servicio, ¿cierto? Pero hay una gran diferencia, que usted le tiene que pagar por eso, ¿sí? Usted le tiene que pagar. Y hay una gran diferencia cuando usted hace las cosas por convicción, guardando las proporciones, como yo siempre digo, que ya vamos a entrar al tema, del cual el Señor nos invita a través de esta palabra, nos da otra palabra para que podamos entender claramente que Él es el camino, que Él es la verdad y es la vida, y que Él ha venido a salvar, y que Él viene ¿por quién? Por su iglesia. Él no viene por un pastor, Él no viene por un profeta, Él no viene por un apóstol,
Él no viene por un misionero. Él no viene por un super predicador. No. Él viene por quién? Por su iglesia, por su novia, por el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer a Jesucristo, porque Él es la palabra maná, conocemos al Padre. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a un texto bíblico que ustedes lo conocen mucho. Inclusive, los que no son cristianos, inclusive yo lo conocía antes de ser cristiano, porque nosotros anteriormente en la escuela, en el liceo, nos enseñaban religión. Y en religión, alguna vez leímos la historia de Lucas 15, vamos por favor aquí, Lucas 15, el versículo 11. Y a través de ese texto bíblico vamos a entender esto del camino. Hoy no tienen afán, ¿cierto? Hoy ya vienen desayunaditos, durmieron bien la noche. Hoy podemos salir hoy de aquí a la 1 de la tarde. ¿Listo? Todavía el papel bastante difícil. ¿No pagar el gol? No, le voy a dar algo mejor, un manjar para su alma, para su espíritu. Y ya al almuerzo usted nos invita, por favor. ¿Vale? Bueno, Lucas 15, el versículo 11. ¿Parábola de quién? El hijo pródigo. Ajá, y aquí en mi Biblia dice del hijo perdido. ¿Quién la conoce esa historia? Amén. La conocen, ¿cierto? Pero hoy vamos a leerla como nos gusta acá en Vida Nueva en Cristo. Cúcuta. Vamos a leer ese texto bíblico para que, como siempre les digo, generalmente uno no ha leído ni siquiera todo el texto bíblico, no lo entendemos solo al leerlo y ya queremos empezar a predicar y queremos aprender de ahí. Vamos primero a leer. Vengan acá, no se me distraigan, que esto está bueno. Vamos a leerlo. Un hombre que Tenía 2 hijos. 2 hijos. Continúa Jesús. ¿Quién está hablando aquí? Primero que todo, Jesús. Jesús. Él está hablando acá. Un hombre le está contando esta historia a sus oyentes de la época. Y hoy somos oyentes de la palabra de Dios. Somos oidores, pero queremos salir de acá a ser ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Entonces nos cuenta esta historia. Es una parábola. Recuerden que una parábola es algo terrenal, de un asunto terrenal, ¿cierto? Se quiere imaginarlo, pero que nos da una enseñanza que es espiritual, una enseñanza para nuestro ser interior, para nuestra alma. Por eso la palabra de Dios tenemos que interiorizarla y hacerla un tesoro en nuestro corazón. Y de esa manera es que vamos a conocer quién es el camino, la verdad y la vida. Pero vamos a trabajar esta palabra ahora. Un hombre tenía 2 hijos. Hay un contraste, ¿cierto? Hay 2 hijos. Listo. Nuestra protagonista, 2 hijos. El menor de ellos, o sea, si había un hombre, había un padre y había 2 hijos, ¿cierto? Son los personajes de esta historia. El menor de ellos, ¿dijo a quién? A su padre. Papá, ayúdenme a leer, por favor. Dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre tú tienes entre los 2. Ajá, sigamos. Poco después de que ya, lo primero, había un padre con 2 hijos. Y el menor le pidió a su papá que le diera la herencia. Tenía derecho, ¿cierto? Pero aquí viene algo que debemos entender. Debía el hijo esperar a que su papá falleciera, porque ese es el orden, y más en esa época. Para que un hijo recibiera su herencia, tenía que faltar primero el papá. Bueno, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Hemos visto esto y vemos el panorama que hoy vivimos, ¿cierto? Que hoy vemos. Meramente no lo vivimos nosotros, pero lo podemos ver y apreciar, ¿cierto? De cómo en ese mundo allá afuera se vive desenfrenadamente cada quien a su manera y de acuerdo a su manera de pensar y de acuerdo a su ideología o de acuerdo a criterios meramente humanos. Muchas veces, como lo hemos hablado aquí, muchas veces ni siquiera es como usted lo piensa, sino como el sistema lo ha determinado. Y ya quiero que
por la gracia de Dios y el Espíritu Santo obrando, nos va dando esa luz que necesitamos para entender su palabra y para llevarla a la práctica. Entonces, ¿cuál era la condición de este muchacho? Que estaba bien en su casa, ¿cierto? Estaba bien en su casa porque si el papá le dio herencia era porque el papá tenía riquezas, ¿cierto? Tenía riquezas. ¿Y qué pasó? Este muchacho no esperó a su debido tiempo para recibir la herencia. Es más, él podía seguir pasándola bien y disfrutando bien con su papá, ¿cierto? Y con su familia. Pero él quiso ¿qué? Hacerlo ¿a qué? A su manera. De pronto está la gente en la iglesia y escucha palabra de Dios, pero sigue haciéndolo a su manera o a la manera del sistema. Es que el sistema me obliga a hacerlo así. Yo ni siquiera lo quiero hacer así, pero me toca para poder permanecer en el mercado laboral o me toca para poder permanecer en medio de esta competencia que es un capitalismo salvaje, podemos decir. Ya han escuchado esa frase, ¿no? No nos pasa a nosotros, por allá a otra gente, por allá en otras tierras lejanas, como le pasó a este hijo pródigo. ¿Qué hizo él? Él se fue lejos del papá, o sea, como los muchachos que hablan hoy en ese vocabulario, ustedes han escuchado, es que le deseo viejo, yo me voy. ¿Sí? Mijo, espere, no, chao. Bueno, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez. ¿En dónde? En la región. Y él comenzó a pasar necesidad. Resulta, él decía hace un momento, el sol sale para todos, ¿cierto? Para buenos, para malos, si nos vamos a atrever a juzgar a alguien, ¿cierto? Pero no estamos juzgando a nadie, sino generalizando. Algo macro, algo esquemático. Hay buenos y hay malos. Si hay buenos y hay malos, pregunto, si hay gente buena y gente mala en esta tierra, la pregunta es en qué grupo estamos nosotros. Y no vamos a juzgar a nadie, pero vamos a determinar qué dice la palabra de Dios. Entonces, en la región comenzó una ¿qué? Por eso, ojo, cristianos, yo le puedo decir algo, nosotros tenemos que orar tanto por los buenos como por los malos, ¿cierto? Porque tanto lo que le pase a los buenos como lo que le pase a los malos, igual nos va a afectar a nosotros, ¿o no? Porque estamos acá en esta tierra. Entonces, por eso es que nosotros no podemos ni creer los buenos ni creer los malos, sino ver como Dios dice. Porque nuestro Señor Jesucristo murió tanto por el ladrón de la izquierda como por el ladrón de derecha. Nuestro Señor Jesucristo, si llevamos a nuestro contexto de nuestro país, el Señor Jesucristo murió por todos aquellos esferas, si lo podemos llamar así, de nuestro conflicto en nuestra ciudad, de nuestro país, tanto por los guerrilleros como por los paramilitares, como por los narcotraficantes. Él murió por todos. Por eso no es tan válido nosotros creernos buenos o malos. No es tan válido empezar nosotros a cuestionar. Y ese es el problema del ser humano. El ser humano ha querido vivir apartado de Dios. Y ese fue el pecado de Adán y Eva. No fue el haber consumido una fruta, ni como hemos creído de que fue el problema sexual, de la relación sexual. No. El problema fue que ellos se dejaron engañar de esas fuerzas del mal encabezadas por Satanás, que les dijo, no es verdad lo que les dijo Dios. Dios sabe que si ustedes comen del fruto del conocimiento del bien y del mal, serán como Dios. ¿En qué sentido? En que sí van a conocer que es bueno y que es malo, porque el hombre Dios lo había creado. En su plan de vida era que no tenía necesidad de conocer lo malo porque quería que nosotros viviéramos en un ambiente en donde el uno no le hace el mal al otro. Pero ellos quisieron vivir apartados de Dios, de que ellos eran los que iban a determinar qué era bueno y qué era malo. Y por eso nuestra tendencia a calificar según nuestro criterio humano, según nuestro gusto, según lo que me da a mí placer,
eso es bueno o eso es malo. Pero no me voy a adelantar. Vamos a seguir con este texto bíblico. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar ¿qué? Necesidad. Necesidad. Tuvo que pasar, pues vamos a ir. Estos versículos, este texto es muy profundo y nos enseña muchísimo si nosotros lo miramos a la luz de la palabra de Dios. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos muestre. Él estaba bien en su condición con el papá, ¿cierto? Estoy hablando de la historia acá que nos narra el Señor Jesús. Pero se fue e hizo lo que quiso hacer y hizo indeciso con juegos de azar, casas de prostitución, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar negativo. Aquello que lo llevó a ese proceso. Este es un proceso que él vivió y un proceso doloroso. Sigamos. Cuando ustedes y yo tenemos un faltante de algo, empieza a dolernos o el corazón, los sentimientos, el alma, o nuestros pensamientos empiezan a divagar y empiezan a buscar una razón del por qué me pasó eso, por qué aquello. Y ahí empezamos a ¿qué? A cuestionar a todo el mundo. Pero a los que menos nos cuestionamos es a nosotros mismos. Pero ya vamos a entender todo esto. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. Imagine que pasa de una condición, llamémoslo así, de ser un empleador, de ser un empresario, ¿sí? Imaginémonos eso, de ser un empresario fuerte, ¿cierto? A ser un ¿qué? Un empleado. A ser un empleado, pero no cualquier empleo, no cualquier empleo. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a hacer, ¿a qué? Cuidar cerdos. Ajá, o sea, yo le llamo al marranero. Porque cerdos o marranos llamamos acá en Cúcuta, entonces eso lo convierte al hombre en un marranero. El dueño de eso, marranero. Y el marranero, ¿a dónde lo llevó? A cuidar los cerdos. Imagínense que en ese contexto allí en el que el Señor Jesucristo está hablando, recuerden que el que está contando esta parábola, esta historia es el Señor Jesucristo. Y para el judío, primero no convencerme, segundo, lo más detestable para ellos el trabajo es de quien se encarga de cuidar los cerdos. En la época no es como ahora los cerdos como los producen y los cuidan con toda la tecnología y con todo el aseo. Eso le daban era lo que ya inclusive nosotros alcanzamos a vivir, los que tienen más de 50 años, que la melaza, o sea, el alimento que ya estaba en descomposición, ese era el que le daban a los cerdos. Y ahí por eso el que comía carne de cerdo antes, pues comía todo ese mugre que comía el cerdo, ¿cierto? Y por eso de ahí también tantas enfermedades. Pero bueno, el punto acá es que, póngale cuidado, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. En esa época hablan de las algarrobas, y las algarrobas es algo parecido como a las guamas de nosotros, que tienen un mal olor, ¿cierto? Yo no sé cómo se las comen, eso huele a feo, huelen a feo. Hay algunos que le llaman permítanme con todo respeto a la expresión, pecueco. Bueno, ¿no? Bueno, entonces, este marranero tenía a esta gente allí, ¿sí? Y aún así nadie le daba nada. Imagínense, ¿a qué nivel había llegado de degradación de ese ser humano? De esa historia de la que cuenta nuestro Señor Jesucristo. O sea, un marrano, ¿qué hace en la antigüedad? En esa época, marrano y se revolcaba por allá. Se revolcaba en el estiércol, en las aguas negras. ¿Y a qué nivel había llegado?
tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida, pero aún así nadie le daba nada. Pues vamos a entender, sigamos, ¿cierto? Por fin recapacitó, pero ponme cuidado. Recuerden que una parábola es algo terrenal que nos enseña, nos da el Señor Dios una enseñanza espiritual para nuestra vida, ¿cierto? Entonces, imagínense que este muchacho que habla ahí la historia del hijo pródigo, el hijo menor, todo lo que pasó. Ahora traigámoslo a nuestro escenario en esta época. El mundo. Ustedes no creen o no se imaginan, porque el Señor dice que a nosotros nos ha dado la capacidad de poder entender estas parábolas. ¿Y por qué nos ha dado la capacidad? Porque nosotros ya el que recibe a Cristo, ese regalo de salvación, el que reconoce que necesita de Dios realmente, el que no es un religioso, sino que verdaderamente quiere conocer quién es Jesús, quién es el Padre y quién es el Hijo, el que reconoce eso, escudriña las Escrituras, las estudia, le pide al Espíritu Santo que lo ilumine y Él le da, Él dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas ocultas que tú no conoces. Y la palabra de Dios es un océano. A nosotros nos han enseñado que los únicos que estudian la palabra de Dios, o creemos, porque la verdad no es que nos hayan enseñado, sino que nos creemos que los que deben de estudiar la palabra de Dios son los curas, los sacerdotes y los pastores. Y de pronto alguien ha dicho que de pronto si usted escudriña mucho la palabra de Dios se va a volver loco, y eso es una mentira. Ahora, ponme cuidado que la palabra de Dios es tan práctica y hay para todos la palabra de Dios para cada uno de los aspectos y las áreas de nuestra vida. Imagínense que el marranero gobierna este mundo, pero Dios tiene el control. Porque recuerdan en Mateo 4 cuando el Espíritu lleva al Señor Jesucristo y el diablo se aparece y lo tiene y le ataca su identidad, porque le dice, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, y el Señor Jesucristo, ¿con qué le hacía resistencia? Con la palabra de Dios. Entonces, escrito está con la palabra de Dios. Pero ahora viene una pregunta. Nosotros vemos algún parecido de esta historia que nos enseña el Señor Jesucristo del marranero, los marranos y el chiquero, ¿sí? Con todo respeto, con lo contraste y comparándolo con el escenario y la realidad que se está evidenciando en esta época. ¿Usted tiene algún parecido? ¿Sí ven algún parecido al respecto? Imagínense que la gente queremos ir y hacer y deshacer. Pero vamos a un escenario en el que ustedes no vamos y hacemos y deshacemos, sino que nosotros pensamos y se nos pasa la vida y muchas veces pensamos, y no estoy, ojo, claro, primero, no estoy diciendo que sea malo trabajar, lo que voy a decir, porque ya sabe que tenemos que prepararnos, que hay que estudiar y que hay que invertir el tiempo para ser médico, para ser ingeniero, para ser abogado, en fin, para el oficio que usted tenga, para su arte, para su, si es técnico, si es tecnólogo, si es profesional, tiene que invertir. Hay que prepararnos y hay que preparar a nuestros hijos. Pero lo más importante que nos enseña el Señor a través de esta palabra es ¿qué tenemos en nuestro ser interior? ¿Qué hay en nuestro ser interior para salir allá al mundo, o sea, a ese chiquero, con todo respeto, y a trabajar con lo que usted ya se ha preparado, con lo que Dios le ha permitido, pero hacerlo a la manera de Dios, que es la gran diferencia? Que hoy el enfoque que queremos dar, quiero dar por la gracia de Dios a la palabra de la parábola del hijo pródigo, es el enfoque contraste del chiquero que el Señor nos narra en esta historia y lo que se vive hoy. Y lo que se vive hoy. Porque el Señor dice que yo soy ¿qué? La vida. ¿Y qué más? La verdad. Y la vida. Y entonces resulta que nosotros
Escuchen de haber la Santísima Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Imagínense que este hijo conocía al Padre y había estado en un escenario de tranquilidad, en un escenario de comodidad. Pero seguramente el Padre le daba algunos correctivos o le daba unos parámetros y que él no quiso, yo me voy mejor. Y el Padre le dijo, ven, aquí está lo que me quiere, lo que pide, ven. Pero el enfoque es el contraste de que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón antes de conocer de Jesucristo. Y aún conociendo de Jesucristo, que es conocer de su palabra, esas luchas de cómo lo hago, como dice el marranero, o sea, el sistema, de que el vivo vive de quién, y el bobo de quién, Desamparado. Ah, bueno, eso sí es las almas. Bueno, pero pónganme cuidado, préstenme la atención. Entonces, resulta ser que vamos a imaginarnos, les decía a través de esta palabra, este escenario. Supongamos que ese hijo pródigo no recapacitó y que no fue ante el padre y que siguió haciendo las cosas a su manera, que aún con todo lo que pasó, y eso fue, por eso les toqué lo de Adán, eso fue lo que sucedió allí en la caída en el Edén. Eso fue lo que decidió hacer Adán y él, hacer las cosas a la manera de él. Entonces vienen los descendientes de Adán, que somos nosotros. Por eso es que nosotros necesitamos nacer de nuevo, porque llegamos a un mundo caído, escúchenme bien, y desde niño nuestra tendencia es hacer ¿qué? Lo malo. Yo me acuerdo que en algún momento de mi vida a usted le regalaron un carrito a sus papás, ¿cierto? Y usted jugaba con el carrito y jugaba con el carrito y jugaba con el carrito y se cansaba, iba y lo arrumaba por allá. Pero hay que llegar a otro a agarrar su carrito. ¿Qué pasaba? Bueno, entonces el punto es el siguiente. Como nosotros antes de Cristo no conocemos otro sistema más que en el que nacimos y en el que nos criaron, entonces nos es difícil poder entender las cosas de Dios. ¿Y quién es el único que nos puede cambiar y transformar, aún escuchando de la palabra de Dios? Y como les digo, imaginándose que este hijo pródigo no volvió a la casa del Padre, sino que siguió como Adán y Eva en este mundo. Entonces, pobrecito nosotros, ¿cierto? Pobrecito nosotros. Porque no conocemos, no tenemos memoria de quién es ese Padre bueno. Con el contraste de lo que dice aquí. Por fin recapacitó y se dijo este hombre, el hijo pródigo. Concéntrense bien aquí porque no pueden perder el hilo conductor de esto, porque se necesita, esto es bien profundo. Y les digo de verdad de corazón, esto es bien profundo, extractado de la palabra de Dios, para que con el poder del Espíritu Santo nosotros empecemos a ver otro panorama diferente. Por fin recapacitó este hijo pródigo y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Él tenía memoria de eso. Nosotros no. Antes de Cristo no. ¿Por qué es tan necesario lo que el Señor nos dice en Juan? Volvamos a Juan 14. Y a través, sirve que la misma palabra da respuesta a las preguntas y a los textos. La misma palabra de Dios. Pero si nosotros de verdad nos la tomamos en serio y no se trata de adquirir conocimiento y de hacer alarde de eso, porque de eso era que hacían alarde los saduceos, escribas y fariseos, del conocimiento de la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo no los contrarió a los escribas y a los fariseos. Quiero antes de ir allá a Mateo, vamos a Mateo 21. Y vamos a entender lo que el Señor, Mateo 23, perdón.
Del 1 al 3. Un alma bondadosa. Un cafecito. Dios le bendiga. Escúchenme aquí con atención. No se me pierda porque de verdad en el nombre de Jesús esto es lo mismo. El Señor me impactó a través de esta palabra desde cuando las primeras veces que lo leí. Y el Señor, yo le oro y le pido a Dios que me regale qué traer a este rebaño pequeño cada domingo. Y el Señor a través de su palabra me da respuesta. Mateo 23:1. Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, o sea, los que eran creyentes y no creyentes. ¿Listo? Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Gracias. Tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben de obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Y esto no solamente me responsabiliza a mí ahorita que estoy acá predicando, sino a todos y cada uno de ustedes, de nosotros que decimos ser, que creemos en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí. Ah, bueno, ¿usted conoce a Dios? Esa es otra pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Y cómo lo va a conocer si nadie lo ha visto? Pero el que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. ¿Y cómo lo voy a conocer si yo tampoco lo veo? Pero yo lo conozco a través de las Escrituras. Y cuando yo empiezo a practicar eso, los otros van a ver quién es Jesús. Porque lo van a ver a través de usted, don Pablo, a través de usted, Adrián, a través de usted, Wilma, de Ángela, de Edward, de Jorge. Y la pregunta es, ¿estamos en esa condición todavía del hijo pródigo antes de recapacitar? ¿O al menos ya en algo hemos recapacitado en nuestra vida? Cristo se ve a través de nuestros pensamientos, acciones. Y los pensamientos, ¿quién los conoce? Usted mismo. Y por supuesto Dios. Pero por ejemplo, usted ahorita en este momento, ¿qué está pensando de lo que yo estoy aquí hablando? ¿Qué está pensando? ¿Usted está diciendo eso es mentira? ¿O está diciendo, yo eso no lo sabía? ¿O usted está diciendo eso no lo creo? ¿O usted está diciendo, eso yo ya lo sé? ¿A mí qué me van a enseñar? Bueno, pues entonces empiecen aquí a predicar, pero con nuestro testimonio. Ojo acá, Mateo 23:1. Les quiero decir, por favor, no se distraigan, escuchen con atención acá. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Ellos, miren, los saduceos, rápidamente, por cuestión de tiempo. Los saduceos eran descendientes de una familia de Sadoc. Y la gran responsabilidad que ellos tenían, escúchenme por favor, no se distraigan. La gran responsabilidad que ellos tenían era la de cuidar el templo. La de cuidar el templo, los saduceos. Y ellos creían únicamente en la Torá. La Torá son los 5 primeros libros que nosotros tenemos en nuestro canon bíblico, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien por don Pablo, anótese esa carita feliz. Eso nosotros los cristianos lo llamamos el Pentateuco. Los saduceos solo hasta ahí creyeron. Hasta ahí, los saduceos. Ellos no creían en la resurrección, mucho menos en Jesucristo. Solo hasta ahí, lo que estaba en la Torá, o sea, en las enseñanzas de Moisés. Pero dentro de los religiosos de la época había otro grupo que se llamaban los fariseos. Cuando nosotros nos dicen los fariseos, el significado para nosotros de los fariseos es gente que traidora, pero ese no es el significado del fariseo. Fariseo era gente muy erudita, muy conocedora de las escrituras y que tenían posición social, que tenían poder y gobernaban inclusive entre la gente cristiana de la época, o no cristiana, sino de la gente creyente. Pero dentro de ese grupo, escúchenme bien, de los fariseos, habían unos escribas. Los fariseos que interpretaban la ley eran los que la interpretaban y la daban de una forma oral. Y ese grupo de los escribas eran los que iban
la misma palabra lo dice, Anotando. iban transmitiendo a través de las escrituras. Pero bueno, el Señor Jesucristo acá está diciendo, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Él no les dice que lo están interpretando mal a los fariseos y a los maestros de la ley, o sea, a los escribas. A los saduceos por allá en alguna parte el Señor Jesucristo sí le llama la atención, porque los saduceos no creían en la resurrección, ¿cierto? Pero no vamos a entrar ahí porque ese no es el tema de la prédica de hoy. Lo que quiero que quede claro, por favor de Dios y la presencia del Espíritu Santo, sigamos, es que así que ustedes deben de obedecerlos. Si el Señor Jesucristo les está diciendo a la gente de la época que los obedezcan, es porque ellos estaban interpretando bien la palabra de Dios. Ahora les quiero decir lo siguiente: los fariseos creían en la Torá, pero también creían en todas las escrituras que había de la época, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. O sea, en los libros como Esther, y en los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento los fariseos lo creían. Por eso, por allá en una oportunidad, Pablo, usando eso que él sabía, de que los saduceos se contrariaban con los fariseos en ese tema de la resurrección, ¿cierto? Entonces Pablo aboga la intervención de los fariseos diciendo, pero venga, es que ustedes me van a meter a mí preso todo porque yo hablo de la resurrección. Entonces fue cuando los fariseos, sí, pero nosotros también creemos en la resurrección. Sí, nosotros también creemos en la resurrección. ¿Cómo que no? Entonces los puso Pablo muy inteligentemente a pelear a los saduceos y a los fariseos y pudo ver en ese momento poder solucionar eso, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Escúchenme bien. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos de quienes nos podemos ufanar de que conocemos de las Escrituras y de que sabemos las Escrituras, pero aún vivimos, vamos a Lucas 15, aún vivimos en esa condición del hijo pródigo. Vamos a Lucas 15, 11, la parábola del hijo pródigo. ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces, un hombre tenía 2 hijos, ya no la sabemos, ¿cierto? Continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre todos. Claramente vemos, si volvemos a recapitular, él quiso vivir apartado de quién, de su padre. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, lejos de su padre. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Eso, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Todas las tendencias hoy en día que se están viviendo de ideologías, de pensamientos y de cultura es lo que nos ha ido apartando ¿de quién? De Dios, del desconocimiento de qué, del camino. Recuerden que estamos trabajando en Juan ¿qué? Juan 14, versículo 15 y 16. Y para poder ese yo soy el camino, la verdad y la vida, hemos venido a Lucas 15 para encontrarle sentido y la explicación de lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Hablamos y decimos que los cristianos no estamos para juzgar quién es bueno, quién es malo, sin morar por los buenos y malos, si cabe eso, porque lo que le pase a buenos o les pase a malos, eso nos va a afectar a nosotros. ¿Sí o no? Está escrito. ¿Por qué? Sobrevino una gran escasez en la región, ¿cierto? Y él comenzó a pasar ¿qué? Necesidad. Pero a los hijos de Dios, escúchenme bien, y puede ser prepotente esto que voy a decir, pero las plagas no son para los hijos de Dios. Porque solamente Dios nos pasa por procesos y nos pasa por desiertos, pero es algo temporal, no es para quedarnos ahí. Porque Él siempre cambia nuestra condición. Él siempre cambia nuestra condición. Y cuando yo digo es que ustedes y yo, cuando conocemos quién es Jesucristo, nosotros vemos otro camino. Vivimos tranquilos, vivimos relajados. No vivimos peleando con el mundo, no vivimos peleando con la gente, porque entendemos quién es Dios. Y Él es el que cuida y el que da la batalla por nosotros. Eso es algo aparte de lo de la predicación. Pero sigamos acá. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Esa necesidad lo llevó a qué?
Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano a tratar de resolver él. Pero él trató de resolver a su manera y fue a donde el marranero. Y el marranero lo tenía ahí ocupado y ocupado. Y cuando volvemos acá a la predicación, cuando yo les decía a ustedes que nosotros no vamos a practicar hacerlo mal, pero cuando entendemos que Dios nos bendice a través del trabajo, y les decía, no es que no haya que trabajar y ser responsable, sino que no se le convierta a usted el trabajo en una idolatría. Y la vida tiene que ser algo más que la cultura de los algarrobos. O sea, usted trabaja porque usted quiere dar lo mejor de sí, porque ya Cristo está en su corazón. Usted no trabaja como el sistema lo ha dado. ¿Y cuál es el sistema que nos han enseñado? Usted tiene competencia, hay que competir. Y usted tiene que llevarse por delante lo que se quiere, porque usted tiene que vencer. Usted tiene que llegar allá primero. Eso es lo que nos han enseñado. Pero Dios lo que nos enseña es algo diferente. Miren, la vida tiene que ser algo más que trabajar toda la vida. Y la aclaré, no significa que no hay que trabajar, no hay que prepararlo. Y esa vida que se gana la gasta para ganarse la vida. Eso básicamente es lo que yo he entendido, lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés, que ha visto a la gente en carreras tras el bien. Y es cuando esposos, papás e hijos, cuando no le encontramos el sentido a ser verdaderamente cristianos, seguimos en ese chiquero. Y ojo, en ese chiquero a la manera nuestra, a la manera del mundo, en este sistema. De que es que yo la mejor defensa es un ataque. Y a mí que nadie me venga a decir qué tengo que hacer. ¿Y cuántos esposos no se separan por nada? ¿Cuántos matrimonios de cristianos no se acaba por nada? ¿Cuántos salió a aflorar lo que hay en el corazón cuando la pandemia en el 2020 que duramos 40 días encerrados? ¿Y cuántos salieron de ahí a divorciarse? Cuando salió lo que verdaderamente había en el corazón y conociendo a Cristo y alabando a Cristo. ¿Realmente lo conocemos? No. Porque si lo conociéramos, miren, y es ahí donde yo quiero llevar por la gracia de Dios que cada uno de nosotros, si ustedes me lo permiten, de verdad a que maduremos esa fe. No solamente hay que nacer, hay algunos que hasta ahora estarán naciendo, están pensándolo si reciben ese regalo de Dios. En nuestra vida hay un proceso natural que nacemos, ¿cierto? Pero tenemos que ¿qué? Crecer, tenemos que madurar y tenemos que dar frutos. Así es en la vida espiritual, pero a la manera de Dios. Entonces les decía, la vida tiene que ser más que trabajar toda la vida. Y esa vida que se gana se la gasta trabajando. Parece un trabalengua, pero ese es el sistema que nos han vivido. Y vivimos tan ocupados que no tenemos tiempo para el esposo, para la esposa, para los hijos. Y si agregamos a eso nuestro egoísmo, de que vive una 90-60 revienta. Y esa tendencia mala del ser humano o de las mujeres también, porque he escuchado mujeres cristianas que dicen, uy, está bueno ese man, ¿qué pinta? De la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, no se trata de ser santurrones, sino se trata de ¿qué? De reconocer nuestra condición. Y les decía, ¿cómo la vamos a reconocer? Este hijo pródigo, el enfoque que el Señor nos regala a través también de su palabra, son muchísimos. Cuando usted le pide a Dios que le ilumine, por eso yo siempre le digo, mire, leamos todos los días la Biblia, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, ¿qué me quiere regalar para mi vida? Y esto que yo traigo hoy, Dios me lo ha regalado para mi vida y lo comparto con ustedes, y les he dicho muchas veces, pero usted tiene que tener su relación personal con Dios, porque ya vamos a ver ahí. Y les he dicho muchas veces, es como si yo me tomo este café, y vamos a suponer, y me lo tomo, está rico, y me refresca la garganta. Y vamos a suponer que esto fuera una ensalada rusa. Y yo la masticara y luego la escupiera y se la diera a usted. ¿Cierto? Me diría, qué falta de respeto, asqueroso eso.
Bueno, pues guardando las proporciones, así es nuestra vida espiritual. Usted no se puede quedar solamente con lo que viene y escucha o va y escucha en una iglesia cristiana cada 8 días o cada 3 días. Usted tiene que tener una relación personal con Dios, pero no solamente para tener conocimiento de la palabra de Dios y hacer alarde como aquellos fariseos. Y había una condición. Volvamos a Mateo 23. Sigamos. Así que ustedes deben de obedecer y hacer todo lo que les digan. Pero no todo lo que ellos decían, ellos personalmente no. Lo que decía la palabra de Dios de la época, de lo que ellos hablaban. Hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo le diga, ¿no? Y yo nunca le voy a decir a nadie qué tiene que hacer. Yo le digo es que dice la palabra de Dios. Bueno, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Sigamos leyendo. Todo lo hacen para que la gente lo vea. Usan en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Sigamos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Sigamos. Y les gustan los saludos en las plazas y que la gente los llame rabí, o sea, maestro. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí porque tienen un solo maestro y todos son hermanos. Básicamente, todo eso es lo que el Señor aborrece es aquí. La hipocresía, la falsedad. Y en eso entramos muchos cristianos muchas veces. Entonces, señores y señoras, no se dejen impresionar por alguien que le venga a dar una enseñanza, así sea de la palabra de Dios. Tengan ustedes esa relación personal con Dios. Y no tratemos nosotros tampoco de impresionar a otros sacando letreros. Juan 3:16, esto se los ponían en las escrituras aquí en la mente. No tratemos nosotros de impresionar a otros y decir, wow, ese man sí sabe de Biblia. No se deben impresionar. Lo más importante es que cada uno de nosotros, eso que aprendemos, ese versículo, llevémoslo a la práctica. Y yo los reto a ustedes, con todo respeto, si entendemos quién es Jesucristo, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a ser diferente. Cuando yo entendí quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida, y me abrió los ojos, fue cuando yo tomé la decisión en Cristo, por la gracia de Dios, que Él es el que pone tanto el querer como el hacer. Yo me di cuenta, yo estaba un chiquero. He estado llevándole el fuego al marranero. Y vivía endeudado, pero fue un proceso. Y fue un proceso cuando entendí que debía dejarle las cargas a Dios. Cuando debía salir de este estado de un chiquero y poner mi vida en orden a la manera de Dios. Y encontré que entre este chiquero y la casa de mi padre hay un camino. Y entendí que el camino es Jesucristo. Y entendí que este chiquero es una realidad que se vive, no la puedo esconder. Yo no puedo, ni ustedes podemos cambiar el mundo, pero cada uno sí puede cambiar su mundo. O sea, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de hablar, su manera de ver las cosas, su manera de vivir. Y yo hablo literalmente inclusive de eso, de poner orden a nuestra casa. Usted esta mañana cuando se cambió, ¿cómo dejó la casa? ¿Dónde puso las medias? ¿En dónde puso su blusa? ¿En dónde puso esto? El pocillito donde usted toma café, ¿usted lo deja para que su esposa lo recoja o usted va y lo lleva? Usted cumple su orden, sus roles como Dios manda. Usted ser el sacerdote en casa, orar y pedirle a Dios esa bendición. Señor, ábreme esas puertas conforme a tu voluntad. Yo no tengo por qué dar para que me den. Yo no tengo por qué esforzarme para que tú me mires. Yo sé que tú me miras, que tú estás en mi corazón. Y yo te reconozco que no soy capaz, Señor, que me ayudes. Yo quiero salir de esta condición. Y Dios va y me rescata. Porque Él me sacó de esa condición. Yo no sé cuál es su adicción,
Pero hay que reconocerle a Dios nuestra adicción. De pronto usted dice, no, yo ni fumo marihuana, ni consumo drogas, ni me emborracho, ni veo pornografía. Pero aún usted todavía tiene falta de perdón ahí en su corazón. Dice que perdonó y no ha perdonado y sigue todos los días de su vida trayendo recuerdo del daño que le hicieron. O usted tiene que tomar una decisión de soltar algo en su vida que lo ha llevado. De esa manera usted no ve el mundo como pelea por unas algarrobas. ¿Cómo se dan codos el uno al otro para poder llegar a una supuesta meta? ¿Y cuántos de los que logran tener tantas algarrobas no son felices? Y en vez de ayudar a otros. Y aquí es donde vengo a darle las gracias a Dios y hago un paréntesis de la predica que quiero realizar. En este rebaño pequeño nosotros no le pedimos a la gente que diese, porque yo les confieso, a mí me da miedo eso. ¿Y en qué sentido? Porque yo quiero que va, por la gracia de Dios así lo ha dispuesto el Señor, es un rebaño pequeño en donde entendamos quién es Jesucristo, quién es Dios y qué es lo que quiere bendecirnos y que lo que nosotros estamos, en el caso de mi familia, de mi esposa, de este servidor, de los hijos y de los pastores que se han agregado y de la gente que está ahí, es ser nosotros de bendición para ustedes. Y quiero darle gracias a Dios porque las personas que ya lo entienden, y quiero dar unas cuenticas rápidamente de lo que nosotros hemos recibido de bien, sin pedirle a nadie. Y no, gracias a Dios, no lo necesitamos porque Dios nos bendice a nosotros. Esto no es arrogancia, esto es con todo el amor y reconociéndole al Señor que el Señor nos ha bendecido, porque desde Abraham, 2000 años antes de Cristo más o menos, el Señor bendecía a Abraham porque Abraham había entendido quién era Dios y era Dios el que daba la bendición. Y quiero contar lo siguiente. El misionero Clark Shepard, él nos regaló $1 millón. Pastor Edward es testigo. Y mi reacción, porque yo siempre le pido al Señor es que sea Él directamente quien nos bendiga con el trabajo de nuestras manos, de lo que Él ha dado a nosotros que podemos preparar y la empresa que el Señor nos ha dado y que nosotros administramos y nosotros tener eso claro. ¿Sí? Y cuando Él me lo fue a dar, yo, no, yo toqué que no brinco. Y el pastor me dijo, pastor, por favor recíbalos porque no es para usted, es para la iglesia. Bueno, eso me cuesta. Y lo recibimos. Y con eso, y en oración, hemos estado acá reuniendo, ¿no es cierto? Y como una familia, pidiéndole al Señor que agregue creyentes, y la obra es de Dios. Y nosotros estamos simplemente para ser instrumentos de Dios. Preparamos de la palabra de Dios esos banquetes que el Señor nos regala para que ustedes lo disfruten, yo lo disfrute y salgamos de acá a vivir. Pero les decía, ese señor Clark Shepard, pastor, misionero, nos dio $1 millón. Y él, a través de lo que tradujo el pastor Edward, él me retó de que no, para la iglesia, y después cuando se fue, tuvimos una gran relación con él, él vino y predicó acá, yo lo invité a predicar acá, y eso fue tan hermoso ese día, ¿cierto? Parecíamos ángeles cantando en inglés ellos y nosotros en español, y la alabanza fue hermosa. En inglés, los que estuvieron acá, no sé si pudieron percibir y vivir esa experiencia. Bueno, de ese $1 millón que él me dio, que él nos dio, porque el Señor nos dio a través de él, y ahí el Señor también nos muestra una enseñanza. Es que no es mi fuerza, y no es el trabajo, el que me bendice es Dios. Y de ahí gastamos 500,000 pesitos, 400 y algo, creo que fue. Ahí está él. Hicimos intercambios y en medio de esta cadena, nosotros leímos unos detalles, y él me retó que él iba a volver, y que él iba a ver qué había hecho yo con ese llamado de Dios y cómo iba a encontrar a la iglesia. Ese día es Clark Shepard. Bueno, y ahí compramos, miren, y por eso vemos que es de Dios. Esas son las formas como Dios nos atrae con su gran amor. Compramos las 3 mesitas de iglesia infantil porque antes nos reuníamos. Primero empezamos todos allá en ese saloncito. Y luego, entonces acá, y Dios da la provisión toda la semana a través del trabajo y se paga el alquiler de acá y el alquiler de allá. Con ese $1 millón se compraron las visitas y las 10 cititas, 400 y algo. Luego otra familia, porque la palabra de Dios, óiganme bien, dice que nosotros tenemos que empezar por la casa.
Y de lo otro que quedó, 500,000 pesitos, se le dio a otra familia que estaba necesitando un dinero para una ayuda. Obviamente mi esposa y yo oramos, y eso fue ese millón. Luego de lo que la gente ha diezmado acá, hacía poquitos, pero qué bendición, ¿cierto? Nos recibimos otros, creo que 450,000 pesos o 500,000 pesos. Con esos 500,000 pesos y con otro que puso otra persona que quiso también, compramos el televisor para la iglesia infantil. Ya nos hicieron la base, el televisor está en casa, lo vamos a traer, van a creer que es que yo lo puse en mi pieza, no sean mal pensados, van a pensar que yo cambié el viejito y les puse nuevo, no, allá están empacaditos y el próximo domingo, esta semana lo traemos y lo instalamos. Bueno, de ahí, ese televisor ya no me acuerdo cuánto costó, como 800 o 700, ya no me acuerdo, igual platica que se puso, y otras personas que han diezmado también, que han ofrendado, volvimos y recibimos otros 500,000 pesitos y se han comprado útiles y hemos ayudado a otras familias de acá de la iglesia, ¿cierto? Por ejemplo, se les ha ayudado con uniformes, ¿sí? A sus dos niños. A otras familias se les ha ayudado también con útiles escolares, los morralitos, los cuadernitos y los útiles escolares, y qué bendición. Y también, o sea, unido es con lo que Dios provee a nosotros a través de la empresa que Dios nos ha dado, siempre se da y la idea es dar. Y lo bonito es que, miren, ayer estuvimos, también no sé si tienen fotos de esto, ayer estuvimos también con otra familia de la iglesia que ellos, Dios les bendiga porque convocaron a la gente, porque mire, cuando todos unimos fuerza, yo no puedo dar dinero, pero puedo dar el espacio, yo puedo ir y convocar. Y mire que tan bonito que es que Dios nos enseña otro camino para atraer otros a la casa del Padre a través de esas demostraciones de amor. Ayer se le repartieron en unidad la misión que el pastor Edward dirige, con los recursos que Dios manda y con los recursos que gente de la iglesia también, y de lo que todos somos uno solo, ¿cierto? Y se pudo bendecir a 15 niñitos, se les llevaron sus morales, sus cuadernos y se les ayuda. Y también a otra gente que hemos ayudado, porque la idea es incentivarla. Mire, le compramos esta nevera, vamos a traer hielito, venda agüita, venda pastelito, venda esto, y también se ayuda. Y ese es el amor de Cristo. Ese es un nuevo camino que el Señor me ha enseñado. Yo no sé ustedes, antes que estaban en el chiquero, espero que ya salgan de acá, todos. Porque para eso es la palabra de Dios. Para eso le invertimos tiempo acá, viniendo a escuchar la palabra de Dios y leyéndola en casa. Salgamos todos del chiquero, de esa condición, de ese desorden. Miren, yo me acuerdo, miren, que mi papá me decía a mí algo: usted puede ser pobre, pero no cochino. Levante eso. Que haya orden en nuestras casas. Cuando hay orden en nuestras casas, cuando hay, miren, es que hay algo, yo no puedo decir que yo tengo la vida en orden y si yo vivo en un desorden en mi casa. Eso se refleja. Entonces tenemos que cambiar. Mira, ayer estuvimos allá, estuvimos compartiéndoles, se les dieron los regalos a los niños. Sí, esos morralitos que gracias a Dios por lo que ustedes han dado, lo que han aportado, también se les ha dado. Fue un tiempo muy especial y fue tan bonito, ¿cierto? Vanessa, David, Pastor Edward, que estuvimos allá y nosotros los invitamos también a que se reúnan con nosotros y que ustedes inviten a otros, porque créanme que de verdad, de lo que Dios ha dispuesto en nuestros corazones es que no que nos metamos en cuatro paredes, sino lo que por gracia recibimos, por gracia de Él. Y cada pesito que ustedes han regalado, miren, esto no va a ser ni para el pastor, ni para mi esposa, es para ustedes. Y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es dar y dar. Y eso es lo que queremos, porque nosotros no queremos ser una iglesia como la iglesia de Odisea que está en Apocalipsis. Bueno, miren, eso fue un tiempo muy especial en mi corazón. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Ya vamos para allá. Entonces, listo. Ahora, el hijo pródigo, Lucas 15. El hijo pródigo es usted y soy yo. Amén.
que reconocemos y recapacitamos, Pablo, y recapacitamos. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y aquí me muero de hambre? Sigamos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero yo quiero decirles algo antes. Vamos a 1 Juan para que entendamos qué pasó con el hijo pródigo. Ese sería un buen título para la prédica de hoy. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? 1 Juan, capítulo 1, dame por favor. Y allá es donde el Señor quiere que nosotros lleguemos a través de su palabra. ¿Ya la tenemos? 1 Juan, capítulo 1, desde el versículo 1. Pero vamos desde el 5. 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído. Está hablando un apóstol, o sea, Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Miren, recuerdan el chiquero y miren, imagínense que aquí hay marranos. Imagínense que aquí hay una casa de mi padre, una casa bonita, sencilla, bonita, pero bonita. Y aquí hay un camino. Esta es una realidad que vivimos, pero la verdad es Jesucristo. Y Él quiere reconciliarnos. ¿Con quién? Con el Padre. Y la verdad no es relativa como la gente lo dice. Lo relativo es las circunstancias que nosotros vivimos. Apréndase de eso, por favor. Lo relativo es las circunstancias, porque el tiempo es variable, porque las condiciones es variable. Y la verdad es eterna y trascendente. Y es una verdad sobrenatural de Jesucristo. Es una sola verdad aplicada para todas las circunstancias de nuestra vida, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no se equivoca, es un absoluto. Si nosotros de verdad la creemos y la dejamos crecer en nuestro corazón, vamos a entender que Jesucristo es la verdad, ¿cierto? Esta es una realidad. Esta es la casa de mi Padre, Él es el camino. Y la verdad no es una religión. Por eso, ojo con esto. Por eso el Señor combatió tanto a los fariseos y a los escribas. Porque ellos habían enseñado era una religión y unas tradiciones de hombres que no cambiaban ni transformaban a nadie, porque habían dejado de predicar la verdad. Imaginen que había más de 600 leyes que habían impuesto a la gente. Y el cristianismo no se trata de vivir flagelándome y de tratar de forzarme a dar lo mejor de mí y casi con un estilo y unas formas y unas maneras que nada que ver con Dios. Porque Dios habita en un espíritu suave y apacible. Y Dios habita en el orden. Entonces lo que quiero, con la gracia de Dios, es que entendamos. Debemos ver nuestra vida, y lo apunté acá, no dentro de la relatividad de nuestras circunstancias, sino desde la concepción eterna de lo que es permanente y no cambia, que es Cristo. Y Él fue el que un día salió a mi encuentro. Y Él fue el que empezó a obrar a través de su palabra en este corazón duro y rudo, y que no había conocido sino un sistema. Y un sistema del mundo. Y un sistema de una naturaleza pecaminosa. Pero ¿por qué necesitamos de Cristo? Porque Él comparte su Espíritu con nosotros. Y el único que nos puede dar esa luz es el Espíritu Santo. Por eso a nosotros nos convenía que Él se hubiese ido otra vez con el Padre. ¿Por qué? Porque lo dio todo por nosotros ahí en la cruz. Porque nos envió al Espíritu Santo, que ahora mora en mí y mora en cada uno de nosotros, al recibir ese regalo de salvación, al reconocer y pedirle: Señor, sal a mi encuentro, rescátame y ayuda a ver esas luces que tú me muestras de ese sobrenatural estado en el que tú quieres que yo llegue,
que aun cuando esté en esta tierra, en este chiquero, yo no pertenezco a este chiquero. Y reconocerle a Dios mi condición, como se la reconoció el hijo pródigo, de pecador, y de que aún conociendo de las Escrituras, como muchos podríamos hacer adelante, aun cuánto me falta reconocerle al Señor en tantas áreas de mi vida. Pero he aprendido que Dios no está buscando en mí perfección. Lo que Él está buscando en mí y en usted es que reconozcamos nuestra condición de que somos débiles, de que somos pecadores y que lo necesito a Él. Y Él es el que me va perfeccionando día a día. Y el Señor no delega ese trabajo. Él viene cada día por cada uno de nosotros. Yo un día, hace más de 17 años, llegué a una iglesia cristiana y no me acuerdo de qué predicó ese pastor, pero de esa canción que no me canso de decir, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y yo les puedo decir, sin ninguna mentira, ha sido lo mejor que ha pasado a mi vida. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Y lo mejor fue que Él me llevó a tomarme en serio sus Escrituras. De no hacer alarde de qué teología, de qué doctorado, de qué maestría. No. Sí prepararnos, sí estudiar la palabra de Dios, pero para decirle a otros, ven, te abrazo. Cristo te está llamando. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.